Frente a la tendencia actual de querer explicar situaciones y problemas complejos, reduciéndolos a principios simplificadores, David Casacuberta, que es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, defiende que es mejor no saber. Así lo explica en su último trabajo, sobre el que hablará a continuación con David Teira, que es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la UNED. Saludamos una vez más a nuestros oyentes para hablar de filosofía hoy con David Casacuberta. ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias por invitarme. David Casacuberta es un filósofo, profesor de filosofía de la Universitat Autónoma de Barcelona. Es filósofo de la ciencia y filósofo de la mente. Ha publicado sobre ambas materias de modo muy extenso. Y también es ciberactivista y ciberartista, cosas que no son tan habituales en nuestro género. Y de la mezcla de todas estas cosas surge su último libro, La era de Cassandra, una apología del no saber, que acaba de publicar la Universitat Autónoma de Barcelona. Y esto es la excusa que vamos a tomar para hablar de no saber, de ignorancia y de Cassandra durante los próximos minutos. Así que, David, debo comenzar por preguntarte quién es Cassandra y por qué una apología del no saber. Bueno, Cassandra es más una actitud que una persona en particular. Digamos, todo el mundo podemos caer en la trampa de Cassandra. Y en el libro argumento que Cassandra es esta obsesión por explicar todo lo que sucede, todos los problemas humanos, a partir de un principio básico como inamovible y que lo explica todo, ¿no? Digamos, ya sea el capitalismo, el calentamiento global, el populismo, etcétera, todos los problemas que tenemos, o todavía peor, los únicos problemas que importan son resultado de ese gran principio. Pero recuérdanos, ¿quién es Cassandra? Sí. La inspiración es un personaje mitológico, Cassandra, que le pide a Zeus el poder de la profecía y, como suele suceder en estas historias, se la entrega pero con un twist, ¿no? Tiene la capacidad de predecir el futuro, pero nadie se la cree. Y entonces, pues, evidentemente, lo pasa fatal, ¿no? Y mis Cassandras, en mi libro, es lo contrario, digamos. Sus predicciones son muy penosas y muy poco ajustadas a la realidad, pero todo el mundo se las cree y todo el mundo está esperando la próxima palabra del gran pensador que nos explique por qué esto es tan catastrófico, etcétera, etcétera. Y frente a estas Cassandras, tú vas a defender una apología del no saber. Sí, la idea era entender que la realidad es muy compleja y que escapa a cualquiera de estos principios, digamos. Evidentemente, el capitalismo explica unas cosas, el calentamiento global explica otras, pero nunca podremos explicarlo todo, ni con un principio ni con 50. Siempre estaremos en este estado de ignorancia original, para decirlo así. Siempre hay cosas que no entenderemos, fenómenos que nos escaparán, porque toda teoría, pues eso, es una teoría, es un acercamiento a la realidad, pero la realidad es finalmente elusiva y nunca tendremos esa teoría perfecta que lo explique todo. Pero antes de meternos con tus Cassandras, pongámonos un poco en contexto. ¿Cómo es que en este año en el que estamos grabando el programa, es el año que sigue al confinamiento, es el año en el que hemos vivido, diríamos, esperando el apocalipsis, y de repente un filósofo nos dice que debemos escuchar con escepticismo a las Cassandras? ¿Cómo es que un filósofo, un ciberactivista, un netartista acaba aquí? Es decir, ¿qué te ha movido a escribir un libro contra las Cassandras? Pues verlas en acción en todos esos campos diferentes, ¿no? O sea, pues eso, estar leyendo un libro de psicología cognitiva y bla, 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 porque los humanos somos así y asá, y eso se explica por qué pasa esto, por qué cae la bolsa, por qué existe el populismo y por qué las hamburguesas son cada vez más baratas, ¿no? Y si no, pues eso, estoy leyendo un texto sobre arte digital y todo es el arte digital bueno, el arte digital malo. El arte digital bueno es el que sigue estos principios que son los correctos, el resto es deleznable y hay que abandonarlo. Entonces, de repente, dices, uy, aquí está pasando algo, ¿no? Cuando ves el mismo patrón, el mismo ejercicio reduccionista en tantos campos diferentes, yo creo que es una alarma a nivel filosófico de decir, uy, hay que mirar qué está pasando aquí y hablar contra esto, digamos, ¿no? Y las 4 Cassandras que identificas en el libro y que son las que han provocado tu hartura y tu reacción son el cientismo, el filosofismo, el paternalismo y el dataísmo. Te voy a pedir que nos ilustres qué es cada una de ellas y por qué te opones. Es decir, ¿qué es el cientismo y, diríamos, qué es lo que te molesta de esta Cassandra? El cientismo es esta idea de que todo se puede explicar a nivel científico y que es la única explicación posible, ¿no? Y entonces, pues eso, llegamos a estos ejercicios reduccionistas en el que pues intentamos explicar el comportamiento de la gente a partir de tal principio y empezamos a divagar sobre cómo Facebook nos controla y la democracia está en peligro, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de ejercicios, ¿no?
Y finalmente el cientismo, es lo que explico en el libro, el cientismo es una ideología, no es ciencia. La ciencia es una práctica muy sana y muy recomendable, que todo el mundo debería conocer, pero el cientismo es otra cosa. Además, el cientismo es contradictorio de salida. Tú no puedes demostrar científicamente que la ciencia es la única forma de conocer el mundo. Es contradictorio, porque precisamente la ciencia es estar abierta a nuevas posibilidades, reflexionar, hacer experimentos, etcétera. Y desgraciadamente es una ideología pues bastante común en la actualidad y que genera pues estos problemas. Para avisar a nuestra audiencia, se encontrarán con un cientista cuando de repente, por ejemplo, topen con un libro de divulgación y en ese libro de divulgación un científico muy prestigioso en un campo, diríamos, relativamente nuevo, les dice, por ejemplo, que con este último descubrimiento sobre la estructura neuronal de nuestro cerebro podemos explicar toda nuestra conducta. ¿Algo así? Exactamente. Eso sería un cientista casándrico. Ese sería un cientista casándrico 100%. Sí. Y para que no se te acuse de parcialidad, tu segunda Casandra es el filosofismo. Sí, el filosofismo es como una distorsión de la filosofía que yo creo que es relativamente reciente. Desde que empezamos estas crisis en el 21, hay esta figura del filósofo como el que lo sabe todo y que viene a explicarlos, ¿no? Yo recuerdo estos titulares en El País cuando escribe Byung-Chul Han, el filósofo que piensa desde Berlín, ¿no? Bueno, el filósofo oriental, que se me queda mejor, que piensa desde Berlín, ¿no? Entonces hay esta idea de yo soy el filósofo y os voy a explicar lo que pasa. Y yo creo que eso es una aberración de lo que es la filosofía, porque la filosofía se está llamada a, ostras, esto no lo sé, voy a investigar, voy a revisar mis prejuicios, voy a analizar esto que me están explicando y voy a ser crítico. Y se está vendiendo la idea contraria, el filósofo como el experto que nos dice lo que está pasando exactamente y lo que hay que hacer para poner remedio de una forma totalmente crítica, desde una posición de autoridad, ¿no? Esto lo ha dicho el pensador, ¿no? El filósofo, la filósofa. Pero normalmente son el filósofo en estos casos, es una cosa muy patriarcal también. Y entonces, pues el filosofismo era esta crítica de explicarlo todo, pues eso, con un principio, ¿no? Viene Byung-Chul Han y nos dice, la sociedad del cansancio, todo lo que nos pasa es porque vivimos demasiado bien. Dice, vale, Byung-Chul, vete un ratito al Sudán y me cuentas esto de la sociedad del cansancio. Pero una curiosidad, diríamos malsana, la mayor parte de las Casandras con las que te metes son autores extranjeros. ¿Esto quiere decir que aquí en España estamos libres de casandrismo o que has sido prudente en la elección de tus ejemplos? Un poco todo, digamos. Creo que es un fenómeno que a eso se le añade este tontismo de seguir lo de fuera, ¿no? Digamos, quién es la última moda, quién es lo que está diciendo no sé qué, que creo que continúa aquí. Y parte es prudencia, y de hecho si te fijas menciono muy pocos autores, y menciono autores precisamente que son invulnerables a mis quejas. Byung-Chul Han seguro que ni me conoce, y si algún día lo lee se va a reír y ya está, digamos. Porque no quería llegar a esta cosa tan fea de empezar a parir a la gente en las redes sociales, que se estila tanto, etcétera. Pues no quería caer en eso. Perderás lectores, pero bueno, sigamos entonces. Bueno, o sea, digamos, según qué lectores, mejor no tenerlos. La tercera de las Casandras con las que te quieres meter son las distintas formas del paternalismo. ¿Qué tipo de paternalismo es el que genera una Casandra? Este está muy asociado a las ciencias cognitivas, entre muchas comillas, si eso son ciencias, y es esta idea de que el ser humano es básicamente imbécil y increíblemente influenciable, ¿no? Y esto empieza con pues toda esta teoría del nudge, ¿no? Digamos, de que... Los codazos. Sí, los codazos. Que la gente, pues eso, no somos nada racionales, que no deja de ser verdad hasta cierto punto, pero entonces eso, que se nos puede manipular de la manera más simple del mundo. Entonces hay cantidad de literatura sobre esto a partir de aquí, que si pones un botón a la derecha la gente lo clicará menos que si está a la izquierda, que si está de color verde te gustará más que si está de color rojo. La arquitectura de las decisiones, que se suele decir. Exactamente. Organicemos nuestro entorno de tal forma que solo podamos tomar la decisión correcta. Sí. Y a la hora de la verdad, si miras estos experimentos, primero, hay unos experimentos de salida que ya son flojos, porque son experimentos que están hechos con 50 personas, con un P de estos muy bajo, en realidad, pero que claramente, pues esto, son muestras nada representativas, pero que luego cuando caen en manos de estos divulgadores casándricos, estos experimentos se distorsionan, y entonces se dice, y este experimento demuestra no sé qué, no sé cuántos, y en realidad vas al experimento original y ves que no demuestra nada de eso, que apunta a una posibilidad de que esto se puede, y finalmente lo generalizan, ¿no? Y entonces pues dan esta imagen, pues esto, y cosas como la película del dilema social, ¿no? Por el documental que es la misma idea, ¿no? Los de Facebook son unos arquitectos geniales y dominan perfectamente nuestras decisiones, y no es así, digamos, esto de, por el hecho de que yo vea un anuncio en Facebook que pone vota a Trump, que mola mucho, no voy a votar a Trump, por muy bien hecho que esté, digamos. Y entonces pues me parecía muy preocupante esta tendencia. Y yo creo que tus dos Casandras en este sentido son Casandras hermanas. Una es esta del paternalismo, en la que diríamos unos sabios pretenden que si organizáramos nuestro entorno
de cierta manera haríamos mejores decisiones. La cuarta y última Casandra es el dataísmo, en el que se nos viene a decir que, diríamos, sumando datos sobre los individuos podremos llegar a gobernarlos, ya sin tener en cuenta su bienestar. Sí, sí. Pero esto es parte del dataísmo, el problema del dataísmo. El dataísmo tiene otro problema, que es este positivismo llevado al extremo, de que a mí no me interesan las hipótesis, yo trabajo con datos. Y esto es una cosa que lo escuchamos mucho a estos ingenieros que generan estos tipos de programas, influenciadores, etcétera. Dicen, no, tú me das los datos y yo te construyo un algoritmo que asocia, bueno, son conductistas de un nuevo cuño, digamos, ¿no? A mí no me interesan las hipótesis, las teorías, etcétera. Y pues eso, afirman que pues Chris Anderson, el fundador de las TED Talks, tiene este artículo sobre el data deluge, donde argumenta esto. Dice, el método científico está terminado, ya no hace falta los científicos. Tú le metes los datos a saco al algoritmo, el algoritmo encuentra correlaciones y te devuelve las explicaciones y ya está. Y eso es todo lo que necesitamos de la ciencia. Las teorías, las hipótesis son totalmente desdeñables, ¿no? O sea, y es una tendencia que se ve mucho, lo cual es muy preocupante. Tus 4 Casandras tendrían en común que todas ellas tienen una fuente última del conocimiento, sea, diríamos, principios teóricos, sea principios filosóficos, sean datos, sea una actitud moral correcta sobre el mundo, y a partir, diríamos, de esta fuente última del conocimiento lo que pretenden es explicarnos qué es lo que pasa y qué deberíamos hacer ante ello. Sí, o cómo podemos utilizarlo. Si no están de tu parte, si los tienes en contra. Y diríamos, frente a estas 4 Casandras, lo que yo encuentro en tu libro es una actitud antiapocalíptica muy saludable. Por un lado, no te crees que esta gente sepa todo lo que dice que sabe. Por otro lado, dudas de que incluso si lo supiera, eso fuera a cumplirse. Y la pregunta aquí es, ¿por qué eres antiapocalíptico? Es decir, frente a las Casandras, ¿eres simplemente optimista, tienes confianza en el género humano o simplemente no te fías de estos sabelotodos? Básicamente es lo último, ¿eh? No me fío de estos principios básicos. A ver, yo creo que realmente hay problemas importantes. No quería dar la imagen de que estamos estupendamente. En ese sentido no soy optimista, ¿eh? Yo también soy bastante pesimista y creo que realmente hay problemas profundos. La cuestión es que en el paquete de Casandra hay un elemento clave retórico que es apelar básicamente al apocalipsis, porque las noticias negativas venden, ¿no? Ahora si fuera el Thaler diría, una noticia falsa impacta 7 veces más que una información verdadera, tal y como demuestra tal experimento. Luego vas al experimento y no lo demuestra, pero bueno, ¿no? Es esta cosa que la van repitiendo, ¿no? Pero es verdad que toda la lógica interna de los sistemas de comunicación ahora tira mucho de esta idea de las malas noticias, las cosas tremebundas, las cosas que nos preocupan, etcétera, porque llegan más directamente y tienes más clics, o tienes más ventas, o tienes más lecturas, o lo que sea. Entonces forma parte de ese paquete. Y de hecho eso, cuando lees muchos casándricos, observas que hay esa intención clara y rotunda de asustarte, y a veces con temas que no vienen a cuento. Yo en el libro pongo el ejemplo del este clásico de la sociedad el capitalismo de la vigilancia, el capitalismo de la vigilancia, de las UOC. Sí. El libro está lleno de historias terroríficas de hackers que no tienen nada que ver con el núcleo de la tesis del libro. Que bueno, lo podemos discutir más o menos, pero por ejemplo hay cantidad de historietas allí de un señor que tiene un infarto y lo tienen no sé cuántas horas allí con el corazón abierto, sin operarlo, no sé qué, porque unos hackers han hecho caer el DAL. Aquí no viene a cuento para nada, no demuestra para nada la tesis del capitalismo de la vigilancia, de hecho sería un ejemplo en contra, sería un ejemplo que los capitalistas de la vigilancia no lo tienen todo vigilado, y ves que la única función que tiene allí es asustar, digamos, ¿no? Pero entonces déjame preguntarte, o sea, repreguntarte 2 cosas a este propósito. Por un lado, ¿hasta qué punto las Casandras no serían entonces, según tu propia explicación, sino un subproducto de nuestro ecosistema informativo? Es decir, en un mundo donde estamos compitiendo por la atención, en el que cada vez hay más gente con más ideas en busca de sus 15 minutos de gloria, exagerar, diríamos, y adoptar una actitud de Casandra no sería sino simplemente obedecer a las demandas del público? Sí, sin duda. Ahí claramente hay un deseo de maximizar la audiencia y se argumenta sobre 2 principios. Uno es este, digamos, el de potenciar el miedo, la angustia, etcétera. Pero por el otro está esta necesidad de certidumbres, ¿no? Esta incomodidad que tenemos ante el no saber, ¿no? Esta gente que a la semana estaba indignadísima porque los científicos no sabían qué era el COVID-19 y cómo se podía parar, etcétera, etcétera. Y ¿qué clase de científicos son estos, no? Esperamos esas certidumbres y hay gente lista que lo usa. Esto de, ¿quieres certezas? Pues yo te voy a dar certezas, no te preocupes. Y entonces organizan estos discursos sobre esos 2 principios. Te lo explico todo y te doy miedo, doy un atisbo de solución, pero es muy oscuro y tal, te invito a la rebelión, entre muchas comillas, pero yo creo, y esta es un poco la razón principal por la que me decidí escribir el texto,
que finalmente lo que generan este tipo de historias es una sensación de desamparo, ¿no? ¿Tú? Internet, fatal, está todo controlado, no tengo libertad y además me dominan porque me manipulan continuamente. En el mundo natural lo mismo, el caos, tal, todo son caos, ¿no? Digamos. Todo mal. Sí, la política, todos son populistas que nos engañan. Entonces dices, la sensación que genera el público es, Dios mío, yo voy a hacer nada. Curiosamente, frente a esta, diríamos, esta profecía apocalíptica, lo que propones en el libro son, diríamos, dos remedios. Por un lado, proporcionas a tu audiencia, a tus lectores, una serie de instrumentos para detectar a la Casandra, es decir, como un manual de retórica casándrica que les permitirá identificar a la Casandra en acción, ¿no? Sí. Esto es una de las cosas que haces. La segunda de las cosas que haces, que la vamos a ver ahora con un poquito más detalle, es recordar que en última instancia no sabemos. Es decir, la solución que tú propones va, diríamos, de la reforma del entendimiento individual. A tus lectores les estás dando armas para que ellos mismos desmonten a las Casandras. Exactamente. ¿Cómo pretendes hacer esto entonces? ¿Qué es lo que tus lectores podrán aprender en tu libro para defenderse de la profecía casándrica? Bueno, primero, como has comentado, hay todo un capítulo donde explico las técnicas que usa Cassandra para vender sus argumentos y poderlos detectar. Los ridiculizo, los exagero para que sean detectables, pero bueno, ahí está mi experiencia de dar muchos años clases de lógica, falacias y todo esto, y creo que es una de las herramientas más poderosas que tenemos, ¿no? De tener ese listado simplemente, cuando ves un texto, decir, ¿esto qué es? Esto claramente, esto es una falacia aquí por tal y tal. Yo creo que eso es súper importante. Y siempre insisto que esto se tenía que enseñar, pues eso, forever, ¿no? En primaria, en secundaria, en la universidad, hacer refrescos continuamente, porque están ahí desde siempre. Para que no nos engañen. Pero, y esta parte yo creo que efectivamente en el gremio, pues quienes enseñen lógica y falacias y teoría de la argumentación estarán de acuerdo contigo. Pero hay una segunda parte muy original y no tan frecuente en nuestro gremio, que es, diríamos, ese toque budista con el que reivindicas el no saber, a partir justamente del uso de koanes, que en mi ignorancia de esta tradición, pues descubrí prácticamente con tu libro. Cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo, diríamos, a través del budismo llega uno a descubrir que en realidad el no saber es lo más íntimo? Exactamente. Bueno, esto es muy específico del budismo zen, ¿eh? Digamos, el budismo es como todo, es como hablar de filosofía cristiana, ¿no? Tienes desde San Abelardo a Teilhard de Chardin, ¿no? Entonces intentaros meter todos en el mismo saco. Pero, por ejemplo, el budismo zen tiene este elemento de potenciar el no saber, de convertirlo en la herramienta de pensamiento básica, que es una cosa pues que yo nunca he visto en la filosofía occidental. Entonces yo desde años que siempre explico un poquito en mis clases algo de Koan Zen para ofrecer esta herramienta, ¿no? Los Koan Zen son básicamente historias de un encuentro entre un maestro y un estudiante, o dos maestros, uno más senior y uno más junior, y que normalmente pues se ponen retos, ¿no? Les hacen una pregunta así con trampa para ver qué contesta el otro. Y la gracia de los Koans es este intento de construir enunciados que son siempre ambiguos para intentar pillar al otro, y que la historia nunca está cerrada, ¿no? Ponnos un ejemplo. Sí, a mí uno que me gusta mucho, esto es un día, hay un maestro zen que se llama Xiao Shou, que tiene el nombre de la ciudad donde nació, ¿no? Es como si se llamara, pues esto... Aranjuez. Aranjuez, exactamente, el maestro Aranjuez, ¿no? Entonces un día se lo encuentra un alumno y va a picarlo, ¿no? Y le pregunta, ¿qué es Xiao Shou, no? Digamos. Y esta pregunta es como una pregunta con trampa. Si él le contesta, Xiao Shou es un maestro calmado, tranquilo, gilipollas. Presuntuoso. Sí, te estoy preguntando por la ciudad, no por ti, a mí me importa. Y si me hubiera contestado por la ciudad, le habría contestado, tal. Entonces Xiao Shou le contesta, la puerta del norte, la puerta del sur, la puerta del este, la puerta del oeste. Que es una construcción ambigua que puede referirse a la ciudad, que tiene 4 entradas, o puede referirse a la mente de Xiao Shou, que tiene esas puertas donde los pensamientos entran y salen, pero no le generan malestar, ¿no? En ese sentido, el Zen se parece al estoicismo, pero en lugar de tener el núcleo, esta idea del destino que nos dirige a todos, tiene esta idea del no saber, ¿no? De que el problema es cuando tenemos la actitud de saber, es cuando generamos este tipo de situaciones. Y entonces, de ahí este interés, esta preocupación de mantener un corpus que es todo ambiguo, digamos, y que es prácticamente imposible establecer a dónde se quiere llegar. Porque la idea es esto, obligarte a siempre ir un poquito más allá. Que diríamos, frente a Cassandra lo que propones son dos remedios. Por un lado, diríamos, le proporcionas a tu audiencia herramientas para que detecten cómo razonan las Cassandras y las identifiquen. Pero si están en tu audiencia dispuestos a creer a Cassandra, lo que les propones también son una serie de koanes que les recuerden que frente a esta gente que nos dice que en última instancia podemos saberlo todo, en realidad no sabemos tanto. Esos serían los koanes. Sí,
siempre hay algo más. Y los koanes tienen también ese punto, es más técnico, filosófico, me parece muy interesante, que las palabras finalmente son tramposas, ¿no? Pues eso, cuando hablamos de el populismo, sabemos que el populismo sea una cosa concreta, que se manifieste con unas reglas muy determinadas, pero en realidad rascas un poquito sobre el populismo y cada uno lo hace como da la gana. Y esto es una técnica muy típica de Cassandra, usar una palabra, ¿no? Pam, el capitalismo, pum, la vigilancia, pum, el populismo. Y luego ves que va cambiando de significado en función de los intereses. Y entonces, claro, de esa manera es muy fácil conseguir que todo te cuadre, porque estás cambiando el significado del término continuamente. Y una cosa que me sorprendió de tu libro es que efectivamente nos explicas quiénes son las Cassandras contemporáneas entre las que debemos defendernos y nos proporcionas una serie de herramientas para que las identifiquemos y no caigamos en sus redes. Pero esta es una fórmula, diríamos, una solución individual, es decir, esto lo que pones es la responsabilidad última en tu audiencia para que, diríamos, reaccione frente a las Cassandras. Pero si me decías al principio que las Cassandras son un producto de nuestro ecosistema mediático contemporáneo, de esta constante lucha y demanda por la atención, ¿no habría que hacer otras reformas que no lo pusieran todo en el lado del individuo? Yo personalmente pienso que no. Pienso que finalmente esa misma actitud es la que tendríamos que tener con la información digital, las redes sociales, etcétera, etcétera. Si fuéramos un poco más conscientes de las confusiones que generamos, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo de cómo pues, hay una estrategia muy sencilla que se inventó el Breitbart en su momento, de crear noticias muy provocativas y pensadas desde la derecha y enviarse a la gente de la izquierda. Entonces la gente de la izquierda nos rebotamos, reenviamos eso, pero mira que es el desgraciado este del Abascal, etcétera, quien quieras, ¿no? Y lo que estamos haciendo es publicitar un tema que en caso contrario nadie le ningún caso, ¿no? Entonces ahí estamos, pero yo creo que ahí lo importante es la acción individual. Prohibir esto sería contraproducente. Primero porque entonces estos tíos saldrían hablando de la libertad de expresión, ya lo hacen, digamos, la libertad de expresión, no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 etcétera, ¿no? Y segundo que al final, si todos individualmente tomamos esta decisión, el efecto global es muy potente. Sería. Pero ahí sí serías un optimista antropológico, en el sentido de que confías en tu audiencia para que por sí misma, diríamos simplemente con la ayuda de tu librito, que se lee muy fácilmente y que son muy pocas páginas y que todo el mundo pueda acceder a él, si tu audiencia provista con estas herramientas sería suficiente para combatir a las Cassandras. Ahí sí serías optimista. Sí, no solo lo mío, sino mucha otra gente que habla de lo mismo y defiende lo mismo. Yo ahí sí que soy optimista, porque precisamente creo que se ha vendido una imagen desde el rollo casándrico, una imagen muy pesimista sobre nuestras capacidades decisorias, ¿no? Es esta idea de que, pues esto cuando se explicó lo del Cambridge Analytica, claro, es que la gente pobre, estaban determinadas a votar a favor del Brexit. Y, por favor, o sea, yo puedo ver un anuncio sobre los osos polares que están en peligro y que la culpa es de la Unión Europea, y tengo herramientas para luchar contra eso, digamos, y yo creo que eso está muy claro. ¿Y qué peligro es ese? Que generemos ese discurso de que la gente no tiene posibilidad de reaccionar a estos sistemas de manipulación y nos lo acabemos creyendo. O sea que en el fondo incluso puede que tu libro no haga mucha falta, que ya de por sí las Cassandras sean solo un entretenimiento que nos distraiga, pero que en realidad no creemos, ¿no? Como esa comida basura que diríamos que a todos nos gusta de vez en cuando, pero que procuramos no tomar todos los días. No sé qué decirte, pero sí, en parte es esto, seguramente parte de mucha gente que, bueno, pues esto, que es divertido, ¿no? Como el que lee un thriller, pues, el mundo se acaba, no sé qué, no sé cuántos. Pero fíjate que eso también es problemático, porque hay cosas que sí que son problemáticas de verdad y que merecerían nuestro esfuerzo, ¿no? Es lo que te decía, si generamos esta sensación de desamparo, conseguimos lo contrario de lo que buscábamos. Lo que queremos es gente activa, que diga, no, pues yo estoy en contra de esto y voy a hacer algo. Pero en cambio si te dicen, no hay nada que hacer, el capitalismo de la vigilancia está en todos lados, pues sigues consumiendo basura en Facebook y Twitter y lo que haga falta. De acuerdo, así que recapitulando, lo que con la era de Cassandra nos propone son una identificación de estas 4 Cassandras contemporáneas, que son el dataísmo, el paternalismo, el filosofismo y el cientifismo, una serie de herramientas para detectar los recursos con los que estas Cassandras pretenden captar nuestra atención y un recordatorio, diríamos, de raíz budista para recordar a quien esté tentado a creer que en última instancia no sabemos. ¿Te has resumido adecuadamente? Está perfecto, estoy por copiarlo. ¿Algo más que quieras decir a nuestros oyentes en este último minuto que tenemos de programa? Pues básicamente esto, ¿no? Que recuerden siempre que el mundo es más complicado, creo que decía Einstein, ¿no? O no sé quién lo decía. Que el mundo no es solo más complicado de lo que nos imaginamos, sino que nos lo podemos imaginar, ¿no? Y siempre recordar esto y sospechar de salida cuando alguien te lo quiere explicar todo en un único principio. Porque eso
tiene que estar mal directamente, por muy atractivo que sea y muy potente que sea, tiene que estar mal. Muy bien, pues este es el mensaje que David Casacuberta nos deja en La Era de Casandra, una apología del no saber, que publica la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias, David, Gracias a ti, David. Seguiremos la conversación. Venga, hasta luego. Hasta luego.